Hola, mi nombre es Juliana Muñoz, soy estudiante de diseño industrial y a continuación les presento mi trabajo de grado bajo la modalidad de pasantías académicas en la empresa Ecodeco Diseño Sostenible, ubicada en la ciudad de Cali. Este proyecto se desarrolló durante el año de 2025. Bueno, Ecodeco es una empresa que se encuentra en el sector de diseño y fabricación de muebles. Funciona como un taller de diseño y producción en donde cada proyecto que se desarrolla a partir de requerimientos específicos. Tiene una línea de producción bastante mediana y a baja escala, lo que les permite tener un alto índice de personalización en sus proyectos. Tienen un enfoque muy claro en la sostenibilidad y en la economía circular, ya que todos sus desarrollos de mobiliarios están desarrollados en base a madera reciclada 100% proveniente de estivas. En cuanto al rol que yo desarrollé en este trabajo, fue de diseñadora industrial de formación, ya que era la única diseñadora como tal en el taller. Asumí el área de diseño y desarrollo, encargándome desde la conceptualización del mobiliario hasta la supervisión o el acompañamiento en el desarrollo. Las funciones principales fueron elaborar planos, hacer modelos, también hacía como la recepción del material que se iba a utilizar en los desarrollos de los mobiliarios y sobre todo el apoyo integral en procesos en diseño y producción. Esto sugería que yo me relacionara constantemente con todas las áreas del trabajo, que era el área comercial, el área de procesos y el área pues, de entrega como tal. Ecodeco cuenta con 4 líneas de trabajos o de productos. Tenemos el mobiliario para el hogar, donde ellos hacían camas, hacían escritorios, tocadores, mesas. En el mobiliario comercial era un poquito más complicado porque se iba hasta el local. Ellos hacían, pues, se hacía como una conversación con el cliente y luego el cliente siempre mandaba a hacer como repisas, estanterías, mandaba a hacer escritorios donde se hacía la atención al cliente. En los objetos y accesorios decorativos, ellos manejan espejos, manejan llaveros, todos estos objetos en base a madera reciclada. Y pues para la línea de mascota manejan solamente comedores y camas. La infraestructura de Ecodeco es bastante pequeña, cuentan solamente con 6 personas en el taller, personas totalmente vinculadas, ¿no? Está el carpintero, las 2 personas que hacen el pulido y el resaner de la madera, del mobiliario ya terminado, la persona de diseño, la persona que es como el gestor comercial y la persona que pinta la madera. Tienen otras 2 personas, pero estas personas no están vinculadas al equipo como tal. Es la persona que maneja las redes sociales y la persona que hace el transporte como tal del mobiliario. Sus clientes son residenciales y comerciales y su estilo de vida suele ser ecoconsciente. Se dejan llevar mucho porque Ecodeco es una empresa donde sus diseños pueden ser personalizados y tras de eso pueden tener un ítem de sostenibilidad. Aquí les muestro el lugar donde yo hacía mis áreas de diseño. Esto es una máquina de pulido, ya que la madera, las tablas de madera reciclada, como llegan tan maltratadas, se pasa por esa máquina de pulido y pues salen mejor. Con esas tablitas se hacen estos tablones grandes y de estos tablones grandes sacamos la fabricación de los muebles. Y ese es el residuo que queda a partir de toda esta fabricación. Esos residuos suelen ser comercializados. Ecodeco cuenta con 2 tipos de productos por catálogos y productos personalizados. Los productos por catálogos son los productos que ya se han hecho anteriormente en el taller como tal. Solamente cambiamos como el material que el cliente quiera. Si él quiere en RH, si quiere madera totalmente nueva, si quiere perfil metálico o lo que el cliente pide en sí. Pero para los productos personalizados el proceso es un poquito más largo, el proceso de diseño, ya que primero el cliente llega con una idea, se hace la valoración de esa idea, se hace como la aprobación
de esas ideas, de ese boceto como tal, y después sí se pasa a fabricación. Para los dos tipos de productos siempre se hace la recepción del material como tal, se hace la fabricación y se hacen los acabados e instalación. Ahora les voy a hablar sobre el proceso de diseño, que era el proceso que me tocaba a mí. Pues primero, como les dije antes, se hace la interpretación de los requerimientos del cliente. El cliente llegaba con una idea de, por ejemplo, quiero un mueble vintage. Se le hace el primer boceto, después de ese boceto y que él lo haya como aprobado, se hace desarrollo de propuestas funcionales y formales. Ahí sí ya se pasa modelado, se pasa render para que el cliente pueda afirmar sobre lo que se le va a entregar al final del proceso. Luego de hacer esos bocetos, esos modelados, se hace, si es necesario, un despiece de la pieza o se hace el plano como tal. El plano se le pasa al carpintero y desde ahí empieza el acompañamiento en el proceso de fabricación. En este acompañamiento yo también hacía como el proceso de tener en cuenta todos los materiales que se iba en la fabricación de ese mobiliario. Me tocaba que pasar como el inventario en una página de Excel. Luego de esto, de que el carpintero se le entregara el diseño, se hacía un alistamiento del material. Como les dije anteriormente, el mobiliario se hacía a partir de unos tablones de madera. Entonces, estos tablones, antes de eso, se hacen a partir de estas tablas. Estas tablas se le tienen que hacer un machimbrado para que el mobiliario tenga la resistencia suficiente para ser utilizado. Ese machimbrado es como una pega de macho y hembra, y pues si se pega totalmente cara con cara, pues no va a tener la resistencia suficiente. Después se hace la fabricación y se pasa al área de preparación, donde se lija, se resana y se deja el mobiliario totalmente liso para la fase de pintura y alistamiento para el despacho. El objetivo general de mi trabajo es aplicar y fortalecer las habilidades propias del diseño industrial mediante el desarrollo de productos en el Codeco Diseño Sostenible. Los objetivos específicos se enfocaron en diseñar soluciones correspondientes a las necesidades del cliente, mejorar el área de comunicación entre el diseño, comercio y producción, y participar activamente en procesos de diseño y fabricación. En cuanto al marco teórico, se centra en el papel del diseño industrial, de las prácticas académicas en torno al papel de diseño industrial, siendo esto no solamente un requisito académico, sino la conciliación de las competencias como tales del estudiante. Durante mi proceso en el Codeco enfrenté situaciones reales de diseño, de tiempos de entrega, de resolución de problemas, de las cuales pues no solamente fortalecí mis habilidades técnicas, sino mis habilidades como diseñadora. En el contexto colombiano, la actividad formativa esencial de las prácticas académicas orientan el desarrollo de competencias profesionales, siendo esto el lugar donde se ponía a prueba lo aprendido en la academia. En cuanto al marco conceptual, pues este marco reúne los principales términos que orientan el desarrollo pues, de mi práctica de mi Codeco. Fueron la economía circular, el diseño responsable, la sostenibilidad, la circularidad, la ergonomía. Estos conceptos permiten comprender los procesos, las técnicas y los criterios aplicados en el desarrollo de este mobiliario a partir de madera reciclada. Bueno, ahora les voy a hablar sobre algunos de los diseños que yo realicé durante mi pasantía. Estos fueron los diseños más relevantes durante la pasantía. Este fue el diseño de un mueble de una vinera. Este diseño, pues primero, era mi primer diseño en la empresa como tal, por lo tanto tuve bastantes errores durante el proceso de fabricación, aunque al cliente con las observaciones le gustó el diseño.
Primero hice la propuesta formal, la propuesta funcional, hice el modelo, los planos, pero a la hora de la fabricación con el carpintero nos dimos cuenta que algunos ángulos estos ángulos no estaban tan correctos y se podía generar que las botellas se podrían caer. También se le agregó este pedazo de madera para dar seguridad, ya que yo lo había dejado totalmente suelto, entonces se le agregó eso porque el cliente también quería agregar otras, ¿cómo se llama? Sí, agregar otras posibilidades. Bueno, en la cama zapatera el cliente llegó con una idea ya estructurada, esa idea se le pasó a modelo, se le mostró y se le hizo un análisis funcional de esa idea que llegó estructurada. En ese análisis funcional se le hizo entender al cliente que la ergonomía, como la estaba aplicando en su diseño, no estaba bien, se le hizo varios cambios a ese diseño. Como esto era solamente 2 cajones súper grandes donde se hacían el almacenamiento de los zapatos y de colchas, lo que aprendí en este proyecto fue a cómo organizar las vetas de esta madera, ya que como esta madera es reciclada, no tiene tantas soporte, entonces con el carpintero él me iba explicando de qué forma era necesario que se organizara este tipo de madera para que tuviera el soporte necesario, y pues al final pues se hicieron los ajustes de la estructura y la validación en producción. Para esta mesa extensible, cuando llegó este proyecto a Ecodeco, lo primero que pensamos en cómo iba a tener estabilidad esta mesa al momento de abrir la extensión, porque pues era una mesa bastante gruesa, bastante grande, entonces se tenía que definir el sistema bien. Era un sistema de correderas, el cual llegaba hasta un límite y se sacaba esta pieza de extensión. Y durante el proceso hicimos bastantes cambios en el modelo para que la mesa tuviera bastante estabilidad estructural, cambiando las partes de abajo de las patas de la mesa y agregando esta pieza para dar más estabilidad. Aquí hay una imagen donde se ve la mesa extendida y esta es sin extender, y así quedó la mesa como tal. Bueno, para esta cocina en RH a mí me entregaron unos planos y yo sobre esos planos tenía que hacer el modelo de la cocina. El cliente lo que quería ver eran los materiales, quería ver cómo iba a quedar su cocina realmente. Entonces lo primero que se hizo fue la generación de estos renders. Durante este proceso se hicieron demasiados renders, el cual fue un proceso bastante tedioso, pero al final pues salió todo bien. Durante este proceso yo le entregué los renders y los planos al carpintero, y en los renders se veía claramente cómo iba estructurado pues la cocina, y el carpintero, como era un carpintero que no había trabajado conmigo anteriormente, pues hizo algunas cosas que no salieron muy bien y el cliente se enojó con nosotros porque nosotros siempre hacíamos firmar sobre los renders lo que se le iba a entregar al cliente. Pues en este proyecto yo no pude ir al lugar a hacer como el asesoramiento, pero pues al final mi jefa lo organizó y bueno, contrataron a otro carpintero, pero salió totalmente bien. En el diseño del espacio en Bufato, este diseño se fue hasta el lugar del almacenamiento. Esto era una tienda de alimentos gourmet. El cliente quería integrar y cambiar totalmente el espacio como tal de su almacenamiento. Entonces yo primero hice un PUAD que fuera en torno a la identidad visual de la marca de Bufato. Él eligió algunos de los mobiliarios que le parecían como que le gustaban, y a partir de estos mobiliarios que él eligió se le hicieron 4 entregas a él. Se le hizo la entrega de una estantería metálica, la integración de unos vinilos gráficos, el escritorio palillado y un palillado de decoración en WPC. Yo hice pues
los planos, esos planos de esa estantería, como el Codeco no hace perfil metálico, se le pasó a otro tercero. Ese tercero pues se estaba comunicando constantemente conmigo para que el producto se pudiera entregar completamente como se había planteado en los planos. Aquí está la mesa parrillada y estos fueron los gráficos que se le entregaron al cliente. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre algunos proyectos que también participé, pero fueron proyectos no tan rigurosos. Tenemos estas variantes de camas donde participé en el planeamiento estructural y en la ejecución de los planos. Estas camas se hacen con un planteamiento muy igual, similar, casi todas. Están hechas 90% todas de maderas, menos estas partes de aquí de los laterales se le compran largueros de pino, porque esa es la parte de la cama donde menos tiene resistencia y necesitan bastante resistencia, porque si no pues el mueble se daña. Para los muebles para vinilos se definió el estilo del diseño del mueble. El cliente quería un estilo vintage, se hizo el dibujo como tal, se hizo los modelados y también se definieron las proporciones de cómo se iba a ver el mobiliario. Para la camilla estética, la prioridad fue la estabilidad y la resistencia estructural, ya que es un mueble de uso continuo y profesional. Para el mobiliario infantil hice junto al carpintero el despiece y el diseño de este mobiliario, porque era muy importante no perder material. Y para el mobiliario para pizzería se hicieron una reestructuración de unos mobiliarios que ya se habían hecho anteriormente en el Codeco, pero sin el machimbrado como tal. Entonces el mobiliario como tal estaba muy débil. Entonces se hicieron las reestructuraciones, se ajustaron las medidas y ya hice los planos y quedó el mobiliario. Para el diseño de stand promocional, a mí me pasaron unos archivos de una campaña en la que Codeco iba a participar. Yo hice las dimensiones necesarias para el banner que iba a ir impreso en el mobiliario de Codeco. Así que, y para el cartólogo corporativo de Codeco se hizo con el fin de apoyar la presentación visual en la empresa. Aquí se hicieron demasiados productos en base a madera reciclada. Bueno, en cuanto a la reflexión de mi pasantía, la pasantía en el Codeco me permitió entender el diseño desde una perspectiva real, trabajar con madera reciclada, con clientes, con procesos productivos. Generó una base sólida en mi ejercicio profesional. Esta pasantía reafirmó mi interés por el diseño inmobiliario y por trabajar desde el proceso más responsables, más conscientes, entendiendo el diseño como una herramienta real de transformación.